¿Qué hubo? ¿Qué tal están? Yo soy Hunter Duel. Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Sean bienvenidos. Hola. Por si acaso, esta es mi hermosa y sensual mano. Ok. Sean bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Engage. Más concretamente, vamos a ver originalmente el segundo trailer que, por así decirlo, Nintendo publicó hace unos días. Hay que aclarar que originalmente Fire Emblem Engage literalmente ahorita ya está a menos de 2 meses, realmente un mes de que salga el juego, porque recordemos que el juego sale el 20 de enero. O sea, el 20 de enero este juego tiene que salir y el trailer fue anunciado originalmente el 13 de septiembre, originalmente de septiembre de este año. O sea, es algo parecido al caso de Tokyo Mirage Session, ya que cuando salió Tokyo Mirage Session salió en enero literalmente, y también es algo también parecido al primer juego de Fire Emblem que salió a la primera mitad del año, o sea, antes del periodo previo al E3 o a fechas, por así decirlo, de verano. ¿Qué puntos importantes hay que tener en cuenta? Hasta ahora tenemos por así decirlo, Nintendo se ha encargado, por así decirlo, de publicar pequeños videos con pequeños frames, obviamente, de cada personaje de los que salían. Pero este video es más algo parecido al video que hicieron de Fire Emblem Three Houses, que es un video más cinemático para poner algo de contexto e historia y trama a la historia. Así que bueno, vamos a analizar todo por orden. Así que empecemos. Por cierto, voy a cerrar la ventana por si acaso, para que vean que es de noche literalmente cuando estoy grabando este preciso video. Primero, esta primera escena cinemática es más o menos de lo que sería el reino al que perteneció Aller. Si hemos visto el mapa del primer tráiler, sabrán que el reino de Engage está dividido en 4 naciones, o sea, una obviamente de fuego, una de cosas de planta y vegetación, una desértica y una de hielo, y respectivamente el lugar central, que me imagino que aquí es donde pertenecería el prota. Un detalle importante, recordemos, es que el color de cabello del prota, o sea, el cabello del prota es una mezcla entre azul y rojo. Y este personaje tiene el cabello exactamente parecido al prota, pero con un tono azul más claro. Obviamente ya sabemos por defecto que esta es nuestra madre. Aunque literalmente quién es el responsable de la muerte de nuestra madre o quién sería el villano de esta entrega, eso es algo que no lo sabemos literalmente, porque en el propio trailer cinemático se ve como que nuestra madre es atacada por un adversario que utiliza magia negra y directamente el mismo o muere. En este escenario hay que tener en cuenta que tenemos a dos tipos de soldados peleando y el héroe está en el centro de los dos. Por cierto, el nombre de la madre de cosas de Alir se llama Luminaire, o sea, Luminaire. Como los juegos de cosas de Dragon Quest, Luminaire, o sea, ese es el nombre de la madre de Alir. Y y es por así decirlo el dragón blanco del opening. O sea, el dragón blanco del opening es ella, para ser exacto, porque es la heroína que salvó al mundo. Y obviamente Alir sería más o menos el hijo que, por así decirlo, junto a ella, por así decirlo, ayudó a salvar el mundo en ese entonces. Aquí hay que aclarar dos puntos importantes, literalmente, que dejé pasar el trailer unos minutos. El primero, que los héroes del emblema se reconocen a sí mismos como héroes del emblema. Por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, el primer anillo que recibimos. Supuestamente, según lo que se ha confirmado, el primer anillo que tenemos por defecto es el de Sigurd, o sea, el primer niño que nos otorga es el de Sigurd y respectivamente más adelante tenemos el de Mar.
La forma para adquirir los anillos sería más o menos en base a la memoria o los recuerdos de la persona. O sea, imaginemos que reunimos, por ejemplo, todos los anillos e iremos recordando a un personaje en particular. O sea, algo parecido a una especie de invocación, pero a su vez no es una especie de invocación, es como recordar un fragmento de nuestra memoria. Lo del el efecto cliché de que personajes sean personajes con amnesia que no recuerden nada de su pasado, a lo Corrin es algo... Es un clásico entre Corrin y cosas, y literalmente entre el propio Robin de Fire Emblem Awakening, literalmente, porque recordemos que en Awakening Robin no tiene ninguna memoria ni tampoco recuerda quién es o por qué llegó a lo que viene siendo Angelis en primer lugar. Pero en el caso de Alel es un tanto diferente, o sea, Alel literalmente lo único que no recuerda sería la pelea de hace, la pelea que tuvo en un pasado contra Solon, o claro, la implicación tanto de él como de su madre en esa pelea, literalmente. El detalle de que, por ejemplo, los personajes que tengan el anillo se mencionan a sí mismos como emblemas, significa que, por ejemplo, cada uno que puede ser un anillo tendría un emblema característico. Por ejemplo, el caso de Mar. Mar tiene un fuerte vínculo con lo que viene siendo el protagonista principal, Alir. De ahí que, por ejemplo, su vínculo se vincule más a la unión que tienen ambos entre portador del anillo y el portador de lo que viene siendo el emblema del anillo. El villano, originalmente, se llama a sí mismo Sombros y como es de esperarse tiene dos formas, la forma humana y la forma dragón. Obviamente la sombra dragón ya la hemos visto en el tráiler cinemático inicial y aquí se revela como tal el nombre de este villano y su forma humanoide literalmente. El motivo por el cual literalmente esta escena es algo importante es porque Alir tiene dudas originalmente de su propia memoria, porque si notamos literalmente el diseño de Alir hay detalles que son un poco característicos, o sea, obviamente para alguien que recién se ha despertado después de mucho tiempo es normal que pregunte a alguien, por ejemplo, con el cual tiene cierto grado de cercanía, por ejemplo, Alir le pregunta a Mar, ya que como él recordó a Mar, literalmente lo que él quiere saber es qué recordó exactamente de Mar o cómo era él en ese entonces, antes de perder su memoria. Lo único que le dice es que era amable como es ahora, pero que no se preocupara por recordar la memoria, lo cual es en parte extraño porque tenemos en cuenta de que en primera, si has perdido la memoria y te dice alguien que es amable, es porque hay algo que no quiere decir o que intenta ocultárselo en primer lugar. Uno puede entender que, por ejemplo, que alguien te diga que tú eras amable así por así, pero luego si te dicen que tú eres amable como eres justo ahora, te deja mucho en duda porque realmente eres amable respectivamente por ser amable. Aquí estos dos trailers tienen algo de importancia, por ejemplo. La primera situación por la cual tiene cierta importancia este trailer se complementa con un video que salió hace no mucho en Nintendo para ser exacto. El trailer es correspondiente a la introducción de esta chica. Esta chica se llama a sí misma Valir y va buscando a una persona. ¿Qué persona? No tenemos ni puñetera idea. Un detalle característico es que ella es un poco parecida a Sura y Corrin, ya que no lleva zapatos y respectivamente está buscando a una persona. ¿Qué persona es? No nos tendríamos que avanzar en el juego y volvernos a topar para saber quién es la persona que está buscando. Se puede intuir que es un dragón o también que es una maga, porque de hecho, cuando en ese trailer cinemático, literalmente Alier estaba peleando contra un corrupto y obviamente ella le salva tirando una bola de fuego a ese corrupto directamente.
Y esta parte es obviamente algo que ocurrió en el primer video cinemático, que es la primera vez que hacemos la fusión de emblemas, que no nos especifican exactamente en qué momento del juego tendremos esa parte de la fusión de emblemas, si en un momento muy temprano o un momento muy tarde. Aquí esta parte en la que aparece Alfred da a entender que, por ejemplo, Alfred que la razón por la que terminamos en Firenze es porque Alfred, por así decirlo, se topó con nosotros en cierta parte del juego, más o menos en el early game, o sea, se topó con nosotros y nos pidió que lo acompañáramos a su reino natal. Y obviamente este video es más o menos un complemento de cuando rescatamos a lo que viene siendo a la princesa Celine directamente. Cuando rescatamos a la princesa Celine, Lynn de el ataque que recibió. Y un pequeño vistazo al reino de Alfredo. Como es el reino, por así decirlo, el que se ve en la esquina este del mapa, es un reino muy verdoso, lleno de flores y fauna. Claro, la característica principal es que hay molinos y casas de paja. Aquí hay aquí hay un pequeño puente directamente. Y este es, por ejemplo, el segundo reino, el que está más al norte, conocido como el reino de Brodia. Aquí tenemos obviamente un par de diferencias donde, por ejemplo, el tono más característico es el rojo. Ojo, es como un reino muy otoñal, porque de hecho, si te das cuenta, este personaje de pelo azul oscuro lleva un arco y una flecha. Aquí hay como una mercenaria con una espada un poco más amplia y una maga respectivamente. Todavía no sabemos quiénes son. Obviamente pueden que sean nuestros aliados o personajes que tendrán cierta relevancia en cierto punto del juego, pero de momento solamente es como una pequeña demostración de estos tres personajes. Hay que aclarar, por así decirlo, que quien está hablando a partir de estos dos puntos tiene su importancia. Por ejemplo, cuando introducen el reino de Gloria, la persona que está hablando en ese instante es Alfred. Y le dice que por así, y el propio protagonista dice que se llama Brodia, el reino de la fuerza. Es algo parecido a Rigel, un reino que confía mucho en la fuerza física más que en las conversaciones o en las prácticas. Y el protagonista y el príncipe heredero de este reino se llama Diamant. Hay que aclararlo, aquí dice Diamant, obviamente. Hay que tener en cuenta que si no tienes activados los subtítulos, no vas a darte cuenta de que aquí dice el nombre del personaje. O sea, este se llama Diamant, el príncipe heredero del reino de Brolia. Y obviamente aquí Alfred está explicando cuál es el otro reino, el reino del desierto, el llamado Zone. Y que tienen buenas relaciones originalmente con Firenze. O sea, que es un tipo de, ese tipo de reino, lo cual son como nómadas y gente que, por así decirlo, son muy llenas de energética. Y esta chica, obviamente, se, se llama Timera, era directamente. Y este tío se llama Forgatos, Gatos, directamente. Y aquí menciona obviamente el reino que no está entre, por lo menos entre la neutralidad, y que no es, por así decirlo, de los que, por así decirlo, es de los buenos. O sea, el reino, por así decirlo, de Elucia. Elucia sería lo equivalente a todos los reinos helados de todos los juegos de Fire Emblem, pero a diferencia de aquí se ve como una pequeña guerra entre Elucia y Blodia directamente. Y quien está hablando por si acaso es Alfredo. Primero le habla Alfredo de que el reino de Lucia no está con la alianza, o sea, refiriéndose al reino del hielo. Lo único de que sabe Alfredo es que es un reino
no por así decirlo, helado, y que por alguna extraña razón tienen un altar de tributo a lo que viene siendo al dragón caído. O sea, esto sería el equivalente a, por ejemplo, un altar relacionado a la iglesia de, por así decirlo, que tributa al dragón caído. Algo parecido a Fire Emblem Three Houser, pero si te notas el detalle, en este reino hay, por así decirlo, la capilla es bastante grande. De hecho, si notan en el trailer cinemática tenemos ciertos detalles importantes que hay que tener en cuenta. En esta cinemática tenemos a lo que viene siendo una chica que aparecerá más tarde, el tío que apareció en el trailer en mitad de la guerra entre Brodia y Cosa, Yelunsi, Alfredo, Alir, Mar, el príncipe de Brodia, Diamond y una chica misteriosa que está justamente aquí en la esquina. Y aquí tenemos a la misma chica que vimos hace unos minutos, para que se haga una idea. Aquí está. Y aquí está de nuevo, pero literalmente ella está con sus dos vasallas. Literalmente solamente la presentan a ella, por cierto. El nombre de ella se llama Hortensia. Curioso nombre, o sea, le llaman Hortensia y le pega bastante por el atuendo que lleva, literalmente. Por si acaso, el detalle curioso es que Hortensia es una jinete de Pegaso, o sea, es algo parecido a la waifu que conocimos antes, pero es una jinete de Pegaso. Y que sus vasallas, por así decirlo, una tiene, por así decirlo, espada y otra tiene hacha y ella tiene lanza, o sea, sería un juego del triángulo de armas, o sea, una espada, una lanza, hacha y una lanza. La lanza es la líder, la espada sería la vasalla 1 y la hacha sería la vasalla 2. Y la chica que por así decirlo se muestra en la cinemática inicial se llama Ivy. Y literalmente le da a entender que su principal interés es, por así decirlo, matarnos, quitarnos la vida y quitarnos los anillos que tenemos nosotros. Obviamente el detalle más característico es que su dragón está adornado como con flores y ella tiene como una especie de velo para cubrir literalmente su rostro. O sea, esta sería como la versión de Camila, pero de este juego literalmente. Y cuando la conozcamos sería como en un campo de batalla, enfrentándonos a ella. Aunque, ¿por qué motivos estaría? Me imagino que sería porque se rompería el pacto de alianza que habría entre Brodia, el Cosa, el Reino de Firenze y Sol. Es una especulación, pero es una probabilidad muy alta. Por si acaso, el título de este tío de aquí se llama Hyamsi. Y obviamente aquí se ve que, por ejemplo, en el trailer de cinemática inicial solamente vemos que el padre de Diamant se está enfrentando literalmente al reino y está en primera fila. Aquí vemos exactamente esa misma escena donde saca el padre de Diamant su espada, pero obviamente cayó en una trampa. Y obviamente introducen a un nuevo personaje llamado Ivy, que dice: mi reina tiene otro tipo de Emblem Rings en su posesión. Y esta es otra chica diferente porque se llama Cephia. Esta es la chica que es Cephia. O sea, es la del medio es Cephia. La Avi me imagino que es la chica que es la responsable de la muerte de nuestra, por así decirlo, madre. Hay que aclarar que en este juego, al parecer, la magia oscura sería obviamente no reclutable, eso está claro. Y además de que la magia oscura sería no reclutable, que me imagino que habría muy pocos usuarios que sean capaces de portar magia de luz. Tendría algo de sentido que hubieran muy pocos personajes, ya que la magia de luz sería como un término raro en este juego. Y
Otra cosa que voy a poner en pausa es que, por ejemplo, este personaje salió en uno de los videos cinemáticos hablando con Vander, así que es posiblemente uno de los personajes que vayamos a reclutar más adelante. Aunque qué clase será es todo un misterio. Igual estos dos de aquí, uno puede especular muchas cosas, pero... Y aquí tenemos obviamente una pelea donde tenemos a lo que viene siendo al príncipe de Bloody Diamond enfrentándose a los corruptos con el Emblem Roy, escuchando la voz de Celica. Y la chica que yo mencioné antes, Vali, que esto complementa lo que yo dije anteriormente, que ella utilizó una magia de fuego y mató a un corrupto cuando literalmente este estaba a punto de atacar a Lear. Y obviamente nos introducen a lo que viene siendo a la princesa, a lo que viene siendo la princesa Serene siendo rescatada por Lois y cosa Chloe. Un personaje por aquí y otra por acá. Obviamente estos personajes serían reclutables o que se unirían a nuestras causas en cierto punto del juego. Un trailer cinemático, más personajes directamente y viendo cómo nuestros personajes van avanzando. Aquí obviamente se revela otro personaje que Hortensia, o sea, la chica que vimos antes, la jinete de Pegaso, revela que por así decirlo, Aldir no es el único que puede utilizar, o Aldir y lo que viene siendo los personajes que tengamos no son los únicos que pueden utilizar los anillos. Por ejemplo, aquí vemos la continuación del trailer cinemático de antes, por ejemplo, que solo es, por ejemplo, decide revelarse a Cosa, a su jefe, y literalmente el mismo utiliza el anillo de emblema de Link para matar a lo que viene siendo al padre de Diamant. Y obviamente tenemos que Hortensia tiene un anillo de cosa, el anillo de Lucina corrupto. Y posteriormente, como el anillo de Maer cae en la oscuridad. A partir de este punto, como que se da a entender que, por ejemplo, Aldir recuerda que en un pasado, literalmente, el motivo por el cual el reino está en ruinas se debe en parte a su culpa, directamente. Pero es aquí donde se termina el tráiler, donde dicen que todo el mundo que él conocía y amaba está muerto. Personalmente yo lo que considero es que, por ejemplo, este tráiler tiene mucha información y introducciones de nombres y de eventos que serán ciertamente importantes en el juego. Hay que aclarar que, como dije antes, el juego sale oficialmente el 20 de enero. Y encima de que sale el 20 de enero, los detalles que se pueden sacar de aquí tienen mucha cinemática, mucha importancia. Habrá algunas dudas que mucha gente tendrá, que es como, ¿por qué no optaron por escoger a los villanos principales de otros juegos de Fire Emblem? O sea, como han escogido desde el primer Fire Emblem hasta el Treehouser, que es el último, lo normal sería que se metieran de lleno a todos los personajes, por así decirlo, protagonistas, pero yo siento que lo mejor sería no meter a todos los personajes y coger solamente un selecto número, pero darles importancia a alguno, tanto a los personajes nuevos del juego como a los Emblem Ring en cierto punto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo respectivamente. En el primer Fire Emblem, obviamente el único protagonista principal era Mar, pero en Fire Emblem Guide o Hechos, Shadows of Valentia, los protagonistas son Al y Celica. Si tenemos que escoger entre Al y Celica, ¿cuál de los dos iba a ser el que van a escoger por defecto? Escogieron obviamente a Celica, porque Celica es más popular que Al en ese punto. Saltando obviamente del tercer Fire Emblem al cuarto, vendría la pregunta de ¿cuál personaje deberían meter? ¿Si Celic o Sigurd? En teoría, Genealogy de Hollywood el protagonista es Sigurd, pero obviamente
Cieli tiene su parte de historia en la mitad del juego, así que obviamente tenían que escoger entre Sigurd, Drayden, Julia y Selly. O sea, tenían que escoger entre 4 personajes y escogieron a lo que viene siendo al primer género de todos. En Tracia obviamente se sabe que Lee es el protagonista, así que se repite, de ahí es que se hace como el pequeño cruce, porque Tracia y Genealogy de Hollywood giran en el mismo universo y el mismo tiempo, pero como son 2 personajes diferentes, es por eso que se le da más prioridad a uno. Obviamente Roy es el protagonista de Sword Ceiling, pero entonces vendría la pregunta: ¿qué pasaría con Blazing Sword? Que en Blazing Sword los protagonistas son Link, Hector y Cosa y el igual. El punto aquí sería que meter literalmente a Link o a Cosa. Meter a uno de estos 3 tiene un poco de trampa. Por ejemplo, si metían a lo que viene siendo el igual, no tendría sentido, porque obviamente ya metieron a su hijo. O sea, metieron ya a Roy, sería muy evidente gente de que habría gente que se hubiera quejado en ese punto, respectivamente. O sea, metes a él, metes a Roy, pero entonces no metes a él igual. Metes a Cosa, a Héctor, pero entonces no metes a Lilina. O sea, por cualquier lado, obviamente una persona siente que uno de los dos se tendría que quedar relegado. Así que escogieron obviamente el primer personaje con el cual la persona más se han familiarizado. O sea, quien no ha jugado Fire Emblem 7 obviamente no sabrá, literalmente no le tendrá más o menos un mínimo cariño a Link directamente. ¿Qué pasa con Erika? Lo mismo que pasa con Efrain. O sea, Erika, si tienen que priorizar entre Erika y Efrain, obviamente van a escoger a Erika, ya que obviamente es más popular en ciertos ámbitos. Radiant 8 y Radiant Dawn, Mikaya directamente. En cosa, Awakening, Chrome o Lucina, obviamente van a escoger a Lucina directamente, porque si está mal, mal, mal y literalmente no meten a Lucina, ya es algo raro, ya de por sí. Y obviamente metieron a Corrin y por último a lo que viene siendo a Violet. Por lo tanto, está, por así decirlo, casi todos los personajes de la saga Fire Emblem representados, literalmente tomando en cuenta que en algunos de esos juegos habían de 4 a 5, por así decirlo. Pero entonces aquí vendría la pregunta: ¿por qué no metieron a los villanos? Porque en el caso de, por así decirlo, algunos juegos tendría su relevancia. Por ejemplo, en Shadow Dragon podrían meter a Medeus o a Gangrel, pero meter a Medeus o a Gangrel ya era un poco evidente, porque Medeus y Gangrel tienen la importancia en por lo menos 4 juegos directamente. En lo que viene siendo el caso de lo que viene siendo Fire Emblem Hecha Shadows of Valente, hubieran metido a Duma. El caso de Genealogy de Hollywood sería Alvis o lo que viene siendo Julius. En Trash 776 se aplica lo mismo. O sea, se aplica en tener que escoger entre Alvis y Julius. En Sword Ceiling y Doom o Sephiel. En lo que viene siendo en Blazing Sword sería literalmente el caso de Cosa, un dragón genérico o Nergal. En lo que viene siendo Sacred Stone, León o el Rey Demonio, aunque iban a escoger o hubieran escogido por defecto a León. En Cosa, o Radiant hubiera sido Asnar, el Rey Loco. En el Cosa, en Radiant la diosa Shera, el Cosa. Y esta utiliza magia de luz y no viene al contexto de lo que viene siendo el reino de los villanos. No es directamente el caso. En el próximo caso, el de Awakening, Grima, no directamente, que es la versión alternativa de Robin. Pero si Robin no sale, no tiene sentido meter a Grima, porque Grima
y Robin son la misma persona, solo que la diferencia sería que Robin estaría del lado de... No tendría que estar en ambos lados, en el de los buenos y el de los malos. Así que es un poco en plan como skipeable eso. En Cosm, en Fate sería literalmente escoger a Arcosa, a Garu o a Arcosa o a Narcos directamente. Y por último, y no menos importante, en Cosa, en Treehouser sería escoger entre Reas y Cosa y Nemesis directamente. O sea, para que se note la razón por la que literalmente habían algunos puntos que se pusieron en duda. ¿Y qué opina de que pusieran a versiones oscuras de los personajes? Pues que está bien, pero literalmente el detalle de que el color de pelo tiene más relevancia aquí da a entender que, por ejemplo, las versiones oscuras de los personajes son los mismos personajes, pero ya literalmente tienen todo lo contrario a lo que son los personajes que nosotros conocemos. O sea, un Mar con el cabello rojo, una Lucina con el cabello rojo y casi todo personaje con un color rojo rojizo, dando a entender que, por ejemplo, son no es como una especie de lavado de cerebro o que han caído simplemente en la oscuridad. Es como una versión invertida de los mismos personajes, pero como versiones caídas. Es un detalle que me gusta, pero aún hay que ser sincero que estos son trailers y temáticos. No te van a spoilear todo el juego. Simplemente es para dar complemento al contexto de la historia y qué eventos podríamos encontrarnos en este juego. Claro está. Pero bueno, señores, podemos dejar este video por aquí. Espero que les haya gustado. Yo he sido el Reinhardt Duel. Espero que este video de analizando originalmente el último trailer de Fire Emblem Engage les sirva. Y por ejemplo les hypea, aunque sea un poquito. A mí me tiene muy hypeado originalmente este juego y es uno de los juegos que, por así decirlo, más ganas le tengo de jugar. Pero sin más que decir, chao chao.